Bienvenidos hermanos, que el Señor les bendiga. En esta hermosa mañana les traemos una invitación muy especial. Sí, una invitación muy especial para alabar al nombre del Señor con alegría, con júbilo, con instrumentos musicales. Así como nos enseña el Señor en su palabra en el Salmo 33. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Seguidamente, en los próximos versículos, nuestro hermano Richard nos enseñará algunos de los atributos del Señor que nos permitirá conocerle mejor. Muy buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. Pues bien, meditando en el Salmo 33, del 1 al 11, encontré algunos atributos del Señor que nos llevan a conocerlo mejor y nos dan razones para alabarle cada día más, aún en la adversidad. Pude aprender que nuestro Señor es justo, pues Él ama la justicia y el juicio. También el Señor es misericordioso, como dice su palabra, pues de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Él es el Creador, y por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ciertamente, Richard, también pudimos aprender que nuestro Señor es soberano, pues Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. También es fiel, pues el consejo de Jehová permanece para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Así, queridos hermanos, le invitamos a alabar a Dios con alegría, dando gracias por su justicia, su misericordia, su poder creador, su soberanía y su fidelidad, atributos que solo nuestro Señor posee. Hola, muy buenos días, hermanos de la Roca. Aquí estamos otro domingo más reunidos para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos invitarle que ahí donde usted se encuentra, en su casa o cualquier lugar donde usted esté, que se una junto con nosotros y cantemos y alabemos al Señor. Dice el Salmo 33, 2. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Y bueno, esto no es ni un arpa, ni un salterio, ni un decacordio, pero es una guitarra y juntos vamos a alabar el nombre de Cristo en esta mañana, mi hermano. Dice este cántico: este es el día que hizo el Señor, yo me alegraré y celebraré. Cada minuto pensaré en su amor, cada segundo en él yo confiaré. Este es el día que hizo el Señor, yo me alegraré y celebraré. Cada minuto pensaré en su amor, cada segundo en él yo confiaré. Al cielo llegar a oscurecer y las estrellas ya no brillen hoy, aunque la lluvia deje de caer, nada me impedirá alegrarme en Dios. Dios siempre es Dios, siempre es Dios, en sus manos están mis días. Dios siempre es Dios, siempre es Dios, Él está a cargo de mi vida. Este es el día que hizo el Señor, Él va conmigo, nada temeré, mi fortaleza viene de su amor, en todo tiempo en él yo confiaré. Aún si el sol llega a oscurecer y las estrellas ya no brillen hoy, aunque la lluvia deje de caer, nada me impedirá alegrarme en él. Dios siempre es Dios, siempre es Dios, en sus manos están mis días. Dios siempre es Dios, siempre es Dios, Él está a cargo de mi vida. Buenos días, amados hermanos y amigos. Poderosa alabanza esta
que acaban de cantar Héctor y Elizabeth. Así es nuestro Dios, como lo hemos expresado. Nos unimos ellos en el cántico y de verdad que uno siente la presencia del Señor cuando expresa música y letras como esta que acabamos de cantar. Poderoso, poderoso es nuestro Dios, y esa es una de las cosas que vamos a aprender de Él. Vamos a estar hoy tratando este título en este mensaje, conociendo a Dios a través del Salmo 33. Así que siéntese ahí, tome su Biblia, pero vamos a tener este momento de disfrute de la palabra de Dios, de disfrute, como dijimos en el mensaje pasado, disfrute del consejo de Dios. Y quiero dedicarle al título, conociendo a Dios a través del Salmo 33. Bueno, el asunto que hemos hablado ya es que para conocer a Dios es a través de su palabra, de la Biblia. Su palabra, este es el consejo de Dios. El cristiano tiene que estar pegado a él. Tenemos que amar este libro, que esta es su palabra. Aquí está su corazón, aquí está su voluntad, aquí está el plan que Él tiene para nosotros y para la humanidad completamente. Entonces, hermano, una de las cosas que tiene que hacer el cristiano es aprender de Dios. Yo quiero hoy buscar allí en el libro de Jeremías. Quiero llevarlo a Jeremías 9:24. Jeremías 9:24 tiene un texto que lo precede y un contexto, y es que esta profecía de Jeremías, este libro de Jeremías, está escrito en medio de la desobediencia de Jerusalén y de Judá, del pueblo de Israel escogido por Dios. Hoy recuérdese que el pueblo de Israel escogido por Dios es la iglesia. Los santos hoy lo forman la iglesia de Jesucristo a nivel de todo el mundo, a nivel de todo el globo terráqueo. Somos el pueblo de Dios. Pero en el momento que vamos a estar leyendo, Dios está tratando con el pueblo de Israel, su pueblo escogido. Hoy somos los gentiles los que formamos la iglesia. Aunque Dios ha hecho de la iglesia un solo pueblo, israelitas y gentiles, así lo dijo el apóstol Pablo, un solo pueblo hizo Dios, israelitas y gentiles unidos, y ese pueblo se llama la iglesia. Pero esto que vamos a estar leyendo ahora mismo, con el cual vamos a comenzar este mensaje, un mensaje, repito, para conocer más a Dios, está escrito en un contexto de desobediencia del pueblo de Israel. Tanto la parte norte del reino, que era Israel, como la parte sur del reino, que era Judá. Voy entonces a leer, y dice, le dijo el profeta en aquel contexto, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Si usted se da cuenta, estas tres cosas que hemos leído, vuelvo a repetirla, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Son cosas que los hombres de hoy, de una manera u otra, todos queremos caminar por ahí, porque esa es como la realización de la vida del hombre, como esos son los fines importantes del hombre. Tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con el valor que él tiene en la vida para todo lo que emprende, y tiene que ver con la parte material. Dice, vuelvo a repetir, escuche bien, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Ya vemos las cosas en las cuales está enfocado el pueblo de Israel, y que Dios está advirtiéndole y criticándole eso de una manera bien fuerte. Vamos a poner ahora el texto en pantalla. Jeremías 9:24. Dice la palabra de Dios, mas alábese en esto el que haya de alabarse.
mas alábese en esto el que haya de alabarse. Ya vimos lo que el hombre persigue. Es el versículo 23. El 24 está aclarando. Dios está diciendo cómo tenemos que caminar. Dice, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme. Quiere decir, muchas veces repito este texto, me lo repito a mí mismo, se lo repito a los hermanos de mi iglesia. Una de las cosas que tiene que perseguir el cristiano diariamente, y es uno de los objetivos en la vida, es entender más a Dios y conocer más a Dios. Usted y yo tenemos que hacerlo, y es a través de su palabra, de la Biblia, a través de su palabra. Entender y conocer a Dios. Eso nos va a dar una llenura, hermano. Eso nos va a dar una capacitación tremenda para ir adelante en fidelidad e imitando a Dios, que es una de las cosas que tiene que hacer el Hijo de Dios. Imitarle. Como cualquier hijo le gusta imitar a su padre, nosotros tenemos que imitar a Dios en su manera de ser, en su manera de cómo es su espíritu. Dios nos anima a eso. Somos hechos de una manera diferente a todo el resto de la creación por Dios. Somos hechos diferentes para vivir de esta manera. Tratar de entender y conocer a Dios, a nuestro Creador, a Jesucristo el Señor. Así que vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios. Voy a ir otra vez al título, Conociendo a Dios a través del Salmo 33. Quiere decir que ya sabemos que una de las metas que tiene el cristiano, el hijo de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el joven de Dios, el niño de Dios, es conocer cada día más a Dios. Y esto tiene que hacerlo. La mejor manera que se hace es a través de su palabra. No me canso de decir esto, hermano. Vamos hoy a estar disfrutando los primeros 11 versos. Esta es la primera parte de este estudio. Los primeros 11 versos. ¿Y qué aprendemos de Dios? Voy nuevamente a estar aquí tratando con el texto Conociendo a Dios a través. Quiere decir que es a través de su palabra, de su consejo, que aprendemos de él. Repito otra vez, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio en la tierra. Hago misericordia. Dios es un Dios de amor. La misericordia tiene que ver con el amor. La misericordia tiene que ver con su palabra. El juicio o la justicia, aquí está la justicia de Dios, aquí está el pensamiento de Dios, el juicio de Dios, y vamos a ver cómo estas características de Dios, misericordia, juicio, estas características, justicia y otras más, están en la vida de Dios y que se pueden descubrir en estos textos que vamos a comenzar a estudiar. Voy a leer entonces la Biblia a partir del Salmo 33, voy a leer los primeros 4 versos. Dios le dice al pueblo de Israel: alegraos, nos tenemos que alegrar. Qué rico ese cántico que acabamos de... Una de las maneras que el cristiano se alegra y que expresa su alegría con Dios, y debemos estar alegres con Dios. A Dios le gusta que estemos alegres, y en este proceso del coronavirus, una de las cosas que tiene que vivir el cristiano es su alegría, es la paz de Dios, el gozo de Dios. Alegraos, oh justos. Esa es la iglesia. Con los defectos que tiene, Dios lo ha declarado justa. Y un día, en este proceso de santificación, vamos a ser justos, empezamos a ser justos, vivimos la justicia, y un día, cuando estemos en su presencia, vamos a estar 100% justos. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros. Es hermosa en los íntegros, esa es la iglesia, en los íntegros es hermosa la alabanza. Nosotros tenemos que cantarle a Dios, nosotros tenemos que alabar a Dios. Yo le he dicho a los hermanos en esta etapa que están en sus casas recogidos, bueno, yo le he dicho a los hermanos, aproveche este momento, y una de las cosas que tenemos que hacer, además de leer la Biblia, es cantar. En la vida cristiana, el cristiano, aunque no entone muy bien, tiene que cantarle alabanzas a Dios, tiene que aprenderse las alabanzas, repetirlas, decírsela a Dios, gozado. Eso te llena de alegría, el estar en comunicación con tu Dios a través de la alabanza, a través de la palabra, y le expresas cosas cantando. Y entonces vamos a estar viendo cómo la oración, la palabra, el uso de la palabra, la oración,
oración a través de la palabra, cuando oramos con Dios, cuando le hablamos a Dios a través de la palabra también, porque dijimos que para orar bien tenía que ser conforme a su palabra, teníamos que conocer su consejo. Bueno, aquí nos están dando orientación el mismo Dios a través de la pluma del salmista, porque acuérdese que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para convencer en justicia, y eso es lo que Dios está haciendo, convenciéndonos hoy de cosas y de cómo Él es. Vamos a seguir. Alegraos, oh justo, en Jehová, en los íntegros. Es hermosa la alabanza delante de los ojos de Dios cuando un cristiano canta. Cuando la iglesia canta, eso es agradable, eso es hermoso, Dios se deleita, estamos glorificando el nombre de Dios, estamos viviendo para la gloria de Dios, que en definitiva es para lo que fuimos creados. Verso 2, aclamad de una manera tremenda. En el salmo que estudiamos la semana pasada, en el Salmo 16, decía que la voz tenía que ser suave. Aquí es aclamad a Jehová con arpa. El arpa es un instrumento precioso. Y cantarle con salterio y decacordio. Estos son instrumentos de aquella época, ya un poco más viejos, que no se usan mucho hoy. El decacordio es como una especie de arpa de 10 cuerdas. Bueno, pero ahí están los instrumentos musicales que lo usamos para ponerle belleza a nuestra canción. Y dice, cantad cántico nuevo. Bueno, tenemos todo un historial de cántico que en un momento los cantores y los que Dios le ha dado el don de la música fueron sacando este mismo libro de los Salmos. Este libro de los Salmos se considera el himnario, el libro de himnos del pueblo de Israel, porque fueron la experiencia de los hombres de Dios y las mujeres de Dios caminando con Dios, que escribían y cantaban. Bueno, hoy en día también ocurren nuevas experiencias en nuestra vida. Yo le he contado experiencias que he tenido aquí con el Señor, con su palabra. Los hermanos que tienen la habilidad de poder hacer música y la habilidad de poder, son poetas y ponen la letra. Bueno, ese es un cántico nuevo y se va enriqueciendo. El himnario de los cristianos es gigantesco en el mundo. Hay miles y miles de himnos que podemos aprendernos y todos son lindos desde lo más antiguo que se escribieron hasta los que hoy se hacen, hasta lo que hace la juventud de hoy. Cántico nuevo. Bueno, cuando también usted agarra uno de los cánticos viejos y para usted ese día tiene un significado especial su letra y usted lo disfruta, usted está cantando de una manera nueva al Señor, usted le está dedicando un salmo, una canción que alguien creó y usted sabe que ha sido su experiencia ese día, es como que se hace nuevo. Bueno, cántico nuevo. Hacerlo bien, tañendo, o sea, tocando con júbilo, tañendo con júbilo, tocando con júbilo, hacerlo bien. Por eso los grupos de alabanza ensayan y se preparan, unos con más tiempo, otros con menos tiempo, unos son más profesionales. Pero yo creo que cuando se reúne el pueblo de Dios y con un corazón limpio y con un corazón bien enfocado en Dios, alaban al Señor. Eso es agradable delante de Dios, eso es bello delante de Dios. Y yo no solamente de Dios, yo creo que es bello delante de todo el mundo. Te está mandando a alabar a Dios con júbilo, te está mandando a alabar a Dios con alegría, con gozo. Es algo que yo estoy diciendo que debemos hacer cristianos. Y mire, ahora en el verso 4, que sí lo tengo en pantalla, dice el por qué. Porque. O sea, debemos cantar así porque. Y ahora va a entrar en cómo es Dios. Acuérdese que este salmo se llama Conociendo de Dios. Conociendo más de Dios a partir del Salmo 23, a través del Salmo 23, por medio de la palabra, repito, es que conocemos más a Dios. Por eso el cristiano tiene que tener un hábito de lectura, un hábito de meditación, no solamente de lectura, meditación y de hablar con Dios con respecto al texto bíblico y que Dios te hable a tu corazón. Porque cantamos y alabamos al Señor porque hemos tenido experiencias con Dios. Porque, y ahora le vamos a conocer. Y cuando experimentemos estas cosas que vamos a conocer hoy, porque las cosas que vamos a conocer hoy, el cristiano las experimenta en su vida, entonces debe surgir de nosotros un cántico de alabanza. Ya sea un cántico que ya se haya hecho o un cántico nuevo que se haga por primera vez. Porque, ¿qué dice? Porque recta es la palabra de Jehová. La Biblia es recta. La Biblia es perfecta. La Biblia es completa.
Cuando nosotros entremos ahora en los atributos de Dios, las características de Dios, cómo es Dios, es lo que vamos a aprender y es lo que siempre debemos tratar de captar. Cuando uno lee la Biblia, una de las cosas que tiene que aprender, ¿qué es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué me está diciendo Dios a mí también? Aquel. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué dice de las personas? Cuando estoy leyendo un espacio de la Biblia, ¿qué dice Dios de Él? ¿Qué dice Él de mí? De lo que estoy haciendo yo ahora. ¿Cómo me habla el texto a mí? De las personas que están ahí, quizás en el episodio bíblico que estamos leyendo. ¿Qué enseñanza? ¿Qué cosa hay que obedecer? ¿Qué cosa hay que abandonar? Con esas preguntas. ¿Qué cosa hay que obedecer? ¿Qué cosa hay que abandonar? ¿Qué me dice Dios a mí? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué estoy haciendo bien? ¿Y qué dice de Dios? Son las cosas que tenemos que aprender y que tenemos que ir despacio cuando leemos la Biblia. Porque recta es la palabra de Jehová. La palabra de Jehová es como es Dios. Dios es recto. Y ahora, aquí no se menciona, pero voy a entrar en una de las características de Dios, que aunque aquí no se menciona, está incluida aquí. Y yo creo que es una de las grandes y más importantes y magnas características de Dios, atributos de Dios. Fíjese que está diciendo que Dios es recto, pero yo me estoy refiriendo ahora a la santidad. Dios es santo. Usted lo ha oído decir. Incluso él tiene un texto que dice, no es un reto que Dios nos da, ser santos porque yo soy santo. Quiere decir que una de las características de Dios es la santidad. Y la santidad hay que entenderla. Es difícil. Entender a Dios no es una tarea fácil porque Dios es tan santo, tan magnificente. Bueno, vamos a ir por partes. Dice, porque recta es la palabra de Jehová. Dios es un Dios recto. Su palabra es recta. Quiere decir que su palabra, cuando Él dice una cosa, eso se cumple. Nunca dice mentira a Dios. Nunca se desvía por un camino que no es correcto. La palabra de Dios es recta. La palabra de Dios es perfecta. Estos son sinónimos. Perfecta. Dios es perfecto. Ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué cosa es la santidad de Dios? Bueno, yo creo, muchas veces pienso, y ahora pongo aquí mi propia experiencia, muchas veces pienso que la santidad de Dios casi incluye todas sus atributos, que son muchísimos. Y hoy vamos a estudiar algunos de ellos nada más. Sus atributos que son muchísimos. Pero la santidad de Dios es como la perfección de Dios. Es como la grandeza de Dios. Es como la pureza de Dios. La palabra santificación o santificado quiere decir separado de. Pero Dios es tan puro, es tan recto. Voy a decir algunos atributos. Es tan misericordioso, Dios es tan, que eso lo hace ser muy diferente al resto de lo que existe. En magnificencia, en grandeza. Dios está en un lugar especial, en un lugar separado. Dios es Dios. Dios es más grande que todo. Excelso, hermoso, maravilloso, grandioso, recto. Una rectitud perfecta, una rectitud infinita. Porque Jehová, su palabra es recta porque Él es recto. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios nunca miente. Dios nunca hace ninguna injusticia. Dice aquí, y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios es fiel, pero una fidelidad extrema, una fidelidad infinita. Y eso es parte de su santidad. La santidad quiere decir separado ¿qué? Cuando Dios nos escoge a nosotros para ser sus hijos, Él nos separa, nos santifica. Eso es lo que quiere decir en primer lugar la palabra santo. Es algo que está separado. Bueno, Dios es tan grande, es tan único. Dios es tan tremendo. Dios es tan glorioso que eso le hace a Él ser santo. Porque su grandeza lo hace como el único ser. El único ser. La grandeza de Dios es único, es maravilloso, es tremendo, es grandioso, recto, es rectísimo. En extremo, que nadie se compara a Él en sus atributos perfectos. Bueno, eso es la santidad.
La santidad es ese lugar especial y único, único, esa es la palabra, único que tiene Dios, que lo hace Dios, que lo hace ser por encima de todo, el creador de todo, el poderoso. ¿Qué poder, qué nivel de poder? Infinito. Bueno, esa es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con... Bueno, hay algunas Biblias que traducen verdad, claro, no hay mentira, es perfección, es perfecto, es fiel. Las cosas perfectas son cosas fieles, fidelidad. Cuando usted va a pesar algo para vender o comprar, dice, esa balanza es fiel, quiere decir, esa balanza está correcta, esa balanza es buena, la persona que está vendiendo está pesando bien, fidelidad. Es verdad, se unen. La santidad de Dios son todos sus atributos de una manera grandiosa que lo hacen como ser único. Es interesante que ese Dios santo, ese Dios magnificente, porque eso es lo que quiere decir santo, que está por encima de todo lo demás que existe, de toda su creación, Él se acerca a nosotros y nos ama. Esa es otra característica que estamos viendo aquí y que la vemos en la Biblia por todas partes, el amor de Dios. Bueno, estamos viendo muchos atributos de Dios y aquí no se menciona la santidad, pero la santidad de Dios está en toda la Biblia. Es su grandeza especial que lo hace único, que lo hace estar por encima de todos. Bueno, vamos a seguir con el texto bíblico, porque recta es la palabra de Jehová. Tenemos que tener alegría en medio del coronavirus, y eso es lo que nos está diciendo el Salmo. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza, cantarle con cántico nuevo, con júbilo, toquen bien, tienen que tañir bien, tienen que tocar bien, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Entonces, hermano, tenemos que saber que Dios es fiel. Dios no miente, pero de una manera extrema. Dios es fiel infinitamente, lo mismo que es poderoso infinitamente. Vamos a entrar más adelante con el poder, pero vamos a seguir. Dice que Él ama, Dios es amor. El amor de Él es infinito también. El amor de Él es tan grande, tan gigante, tan perfecto, que eso lo hace también santo en el amor. Quiere decir, separado de todos los demás, más grande que todos los demás, en un lugar más alto en amor. Bueno, Él ama la justicia y ama el juicio. Ya ese es el pensamiento, el ser justo. Pero Dios, además de eso, Dios hace la justicia. Nosotros le llamamos a esto, a este libro, a la Biblia, le llamamos, o ella misma se llama, no le llamamos porque ella se llama los juicios de Dios. La ley de Dios. Él es el que nos da la ley. Esta es la ley de Dios, que nos cuida. La ley siempre estamos hablando que la ley es pesada. La ley nos cuida. Dios nos da su ley, su palabra, su juicio, sus estatutos, sus caminos. Esos son los sinónimos que la Biblia usa para hablar de ella. Él ama la justicia. Bueno, la justicia es la ley aplicada. Y aquí está su ley, su palabra. Él ama la justicia. Él ama que el hombre viva con su semejante de una manera justa. No abusivamente, no con trampa, su justicia. Él ama la justicia y ama el juicio. Una de las cosas que hace Dios como en su grandeza y en su santidad es que Él es justo extremadamente. ¿Ve? Y eso lo hace ser separado, eso lo hace ser grandioso al resto de todo lo que existe. Él ama la justicia y el juicio. Él es juez. Él es el dador de la palabra, es el dador del consejo, Él es el dador de la ley. Y ahora miren que entra la misericordia. De la misericordia de Jehová, que ese es otro de sus estatutos. El hombre que ve la miseria de los demás, el Dios que ve la miseria de los demás, y su corazón se mueve para ayudar, para bendecir, para alegrar, para reparar. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Y cuando los cristianos llevamos años caminando con Dios, con todo lo imperfecto que somos y lo pecadores que somos muchas veces, bueno, pues nosotros tenemos la experiencia, y se lo digo yo, que he caminado con el Señor estos años, un hombre, como le repito, no soy el hombre más perfecto del mundo, soy igual que todos los demás, pero en mi caminar con Dios, en mi vida, en medio de mis fallos y de mis errores, he visto constantemente la misericordia de Dios.
Como decía el salmista, me uno con él, tu misericordia es mejor que la vida. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Entonces, todas estas cosas que son grandiosas, la justicia que viene de él, el juicio que viene de él, la misericordia que viene de él, que está unida a su amor. Dios es amor, esa es parte de sus atributos también, y la misericordia tiene que ver con esto. No se puede separar la misericordia del amor de Dios. Dios tiene misericordia porque ama. Él ama, Él me ama, Él te ama. Él tiene un amor especial y pídele que Dios te muestre su amor. Se le pide, se le puede pedir eso. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Ahí tenemos el verso 4 y 5. Vamos a leer el 5 y el 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Dijimos que esta es su palabra. Bueno, esta es su palabra porque aquí está escrita toda su voluntad, toda su justicia está escrita aquí. Todo el camino está escrito aquí. Todo su plan está escrito aquí. Pero la palabra es aquello que sale, la orden que sale de la boca de Dios. Que por cierto está incluida aquí. Pero fíjense, con su palabra o por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Él dijo, sea la luz. Y fue la luz. Él habló. Él dijo. A veces yo pienso, esos son pensamientos míos, que el hombre por ahí que está diciendo que todo lo que empezó y toda la creación que empezó con un Big Bang, con una gran explosión. Bueno, si eso es verdad, la gran explosión, ¿sabe lo que fue? Fue la voz tremenda de Dios. La voz que es el más grande de todos los Big Bang. Esa fue cuando dijo, sea la luz, y después siguió diciendo y dando órdenes para que se hiciera todo lo demás. Usted y yo somos hombres de fe y creemos que hay un creador que hizo los cielos y la tierra, y ese es nuestro Dios. Y eso lo hace, eso demuestra la grandeza que Él tiene, la santidad de Él, el ser más único que existe. No hay otro, no hay su grandeza y su poder y todo tiene que ver, es tan gigantesco. Y eso es santidad. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, todo lo que hay en el cielo, todos los ángeles, los querubines, los serafines y por ahí para allá, todo el ejército del cielo, toda su creación en el cielo, todo el cosmos, todo y todo el ejército de ellos fueron hechos por el aliento de su boca cuando habló. El aliento, fíjense ustedes cómo lo describe la Biblia. Él junta como en un montón las aguas del mar. Cuando Él quiere que todas las aguas del mar vayan a un lugar, allí forma un mar. Allí forma un océano y lo ha hecho. Y los océanos son hechos por Él, es lo que está diciendo ahí. Él pone en depósito los abismos. Bueno, dicen algunos que este verso 6 y 7 y el 8 también, mejor dicho, el 9 que viene después del 8, esto es como un resumen de la creación de los primeros versos, los primeros capítulos y versos del libro de Génesis. El 6, el 7 y el 8. Es como un Génesis que habla de la creación resumido aquí. Así que Él junta como un montón las aguas del mar. ¿Qué clase de poder, hermanos? ¿Qué clase cuando nosotros nos arrodillamos y empezamos a hablar con Dios? ¿Con quién estamos hablando? Con un Dios infinitamente santo, infinitamente diferente al resto de todos nosotros en grandeza, en sublimidad, en amor, en justicia, en misericordia. Y eso tenemos que tenerlo consciente cuando nos arrodillamos y nos dirigimos a Él. En una confianza muy respetuosa, en una confianza muy reverente. Nos doblamos nuestras rodillas y confiados en su gracia, que es otra de las características, que es una persona que le gusta regalar a los que no merecen nada. Esa es la gracia de Dios. Él junta como en un montón las aguas del mar. Es el que hace los mares, el que controla los mares, el que controla los maremotos, el que controla toda la creación y toda la naturaleza. Es nuestro Dios, al cual le hablamos, al cual servimos, al cual queremos agradar, porque todo cristiano que ha nacido en su corazón, que puede cometer fallo en su corazón, él quiere agradar al Señor. Bueno, pues aquí está el poder de Dios.
Oíamos ahorita y nos uníamos en el canto con Elizabeth y Héctor, que tremendo Dios que tenemos, el poderoso de Israel, sí, el poderoso de todo lo que existe y que ha creado todo lo que existe. Ese es nuestro Dios. Entonces el verso 8 lo vamos a leer aquí en la escritura, no lo tengo en pantalla, dice, fíjense, después que hemos hablado todo esto, mire lo que el verso 8 dice: tema a Jehová toda la tierra. Tenemos que temerle. Claro, el temor del cristiano no es un miedo común, que temblemos delante de la presencia de Dios porque estamos horrorizados. Bueno, muchas veces cuando podemos ver la gloria de Dios podemos sentir una cosa así, como lo han sentido algunas personas a lo largo de toda la escritura, que han visto la gloria de Dios y ha sido tremendo, y ha tenido que venir Dios y ponerle la mano arriba y decirle: no temas, no temas. Tema a Jehová toda la tierra. Estamos en el verso 8. Tema a Jehová toda la tierra, y teman delante de él todos los habitantes del mundo. Si tenemos estos versos, un Dios tan grande y un Dios tan poderoso, claro que tenemos que temer. Pero el cristiano teme con alegría, teme con amor, porque el cristiano ama a Dios. Siente que Dios lo ama a él, lo sentimos, Dios me ama, y si Dios me ama, Él me cuida, y si Dios me ama, Él me entrena, Él me disciplina, Él me prepara, Dios es mi entrenador, Dios me ayuda. Entonces ese temor es un temor difícil de describir, porque no es un miedo común, no, es algo, es una cosa. Una vez traté de ayudar a explicar qué cosa es el temor a Jehová. Bueno, es una especie de temor lleno de amor. Tú sientes temor y amas a las personas que temen, pero la amas de una manera grandiosa, confía en Él, sabe que Él es tu ayudador, sabe que el Creador poderosísimo y que hizo todo lo que existe está a favor tuyo. Entonces, hermano, es un temor sublime, es un temor espectacular cuando uno siente ese temor por Dios, ese ser que uno llega a amar y que Él pide que lo amemos más que a todas las demás cosas que tenemos en nuestra vida, más que a nuestros propios padres, más que a nuestros propios hijos. Ese es el amor de Dios. Una vez mi hijo, estando en pequeñito, Josué, cuando tenía como 4 o 5 añitos, viéndome a mí el trabajo ministerial y la importancia que tenía para mí Dios, él me hizo una pregunta en plena mesa cuando estábamos comiendo los alimentos. Él me dijo: papá, ¿a quién tú quieres más? ¿A Dios o a mí? Y yo me quedé así. Yo creo que Dios me dio la respuesta correcta y le respondí después de pensar unos segundos. Le dije: Josué, yo quiero más a Dios que a ti. Y eso yo sentí bien en los ojitos de él, que como que no le gustó mucho, y le dije: ¿sabe por qué? Porque queriendo más a Dios que a ti, yo voy a garantizar, Dios va a garantizar un amor mío por ti mucho mejor, mucho más especial y mucho más grande. Mientras más yo ame a Dios, Josué, más te voy a amar a ti. Y esa es la realidad. Mientras más amamos a Dios y más comprendemos el amor de Dios y más lo sentimos, más amamos a Dios y más amamos a todas las personas. Y fíjense, si Dios quiere que dándole el primer lugar a Él, amamos a la gente, que uno de los mandamientos que Él pone como el primer mandamiento, porque se cumple hasta el primero, es el segundo, pero se cumple hasta el primero, es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque en ese mandamiento se cumple toda la ley. Y si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, es porque primero estoy amando a Dios más que a todos los demás. Analicen esto en su vida y analice esto a través de la Biblia, esto que acabo de decir. Bueno, pues dice aquí, y ahora mismo eso está pasando en el mundo entero. Algunos le tienen un temor de espanto, algunos temen y no saben ni qué es a Dios a quien le temen, pero dice: tema a Jehová toda la tierra. Y ese es un mensaje que Dios le está diciendo a los hombres que no tienen a Dios, que no respetan a Dios ni le importa a Dios. Y también es un mensaje que le está diciendo a la iglesia: tema a Jehová toda la tierra. Lo único que el cristiano sabe que cuando le teme es un temor diferente. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Qué tremenda palabra. Leímos el 8 y continúa en el verso 9. Porque él dijo, mire, en la palabra de su boca,
Él dice, se sigue hablando del poder de Dios aquí. El resto del Salmo lo dedica al poder de Dios. Dice, porque Él dijo, ¿y qué pasó? Y fue hecho. Él dijo y fue hecho. Lo que Dios dice, se hace. Sépalo. Sépalo, hombre incrédulo que me está oyendo. Lo que Dios dice, se va a hacer. Y aquí hay muchas cosas escritas que Dios va a hacer en los tiempos finales. Y este momento del coronavirus, este no es el tiempo del fin. Pero estamos más cerca que nunca. Estamos más cerca que nunca y va a llegar un momento en que va a venir una plaga y va a venir algo desastroso y ya así se va a hacer el fin y la cosa va a ser mucho más fuerte que esto que está pasando. Fíjate que ya Orlando y toda la Florida empieza con un reopen. Quiere decir que vamos ya, dieron un paso las autoridades que hemos orado por ellas y tenemos que seguir orando para que esto no vuelva para atrás. Y Dios está buscando de su pueblo, del pueblo de la iglesia, arrepentimiento. Estamos orando al Dios de la creación para que ahora que se va ya a partir de la semana que viene ya empiezan a darse los primeros pasos para volver a la vida de la normalidad. Pero todavía la tierra está enferma y tenemos que orar. El pueblo de Dios tiene que orar para que la tierra se sane. Dice el Señor que si el pueblo se humilla y se quebranta delante de Dios y confesamos nuestros pecados, la iglesia, esa es la iglesia, ese es el pueblo de Dios, Él sanará la tierra. Y ese es un texto que lo hemos estudiado por todas partes. Y yo lo he visto en muchísimos mensajes de los pastores por el internet. Así que la iglesia tiene una responsabilidad ahora de orar. ¿Y a quién lo oramos? Bueno, aquel que dijo, porque Él dijo y fue hecho. Lo que Dios dice, se hace. Ese es el poder. Eso lo hace santo, lo hace separado de los demás. Pero al mismo tiempo que está separado de los demás por su grandeza y su magnificencia, Él se rebaja hasta nosotros. Y ese fue Jesucristo. Dios rebajado, Dios que dejó su trono, que dejó su especial santidad allí en magnificencia y se convirtió y se humilló y vino aquí a la tierra, donde lo maltrataron, donde lo despreciaron y a sufrir muerte en lugar de nosotros en la cruz. Eso lo hizo Dios en la forma de su Hijo Jesucristo, en la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo es Dios y vino aquí. Dios con nosotros y vino aquí y murió en nuestro lugar por tu pecado y por el mío. Y por eso ahora soy justo, soy declarado justo, puedo vivir la justicia de Dios. Dios me capacita para vivir su justicia. Dios me capacita para vivir en santidad. La santidad mía es diferente a la de Dios. Dios es santo ya, está separado de todo el mundo por su grandeza, pero Él ama a su creación. Y entonces Dios nos separa, Dios nos santifica para que vivamos su justicia, para que seamos fieles, para que seamos amorosos, para que seamos igual que Él, misericordioso con los demás, para que vivamos la vida y le imitemos. Una de las maneras lindas de glorificar a Dios, y para eso Dios nos salva, nos crea y después nos salva, es para que glorifiquemos su nombre. Entonces, este es el Dios poderoso, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó, dio una orden y existió. Existió la tierra, existió la luz, existieron los mares, existieron los animales y existimos nosotros. Dios creador, Dios, vuelvo a repetir, esto parece aquí el Génesis, estos versos parecen un resumen del Génesis, como dijo un comentarista. Jehová hace el nulo, mire el poder, seguimos hablando del poder. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Quiere decir que todas las naciones estaban preparadas, todas para hacer un montón de cosas en este mes de marzo y en este mes de abril y mayo, y todo cambió. Todo cambió, Dios cambió todo. Dios hizo nulo el consejo de todos los comités que hay en este planeta, que se reunían para esto, que se reunían para aquello, todo el mundo metido en una casa. Alguna gente que no están metidos en la casa están trabajando con los enfermos. Dios cambió el mundo con su consejo. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Él habló, Él dio su consejo y ese consejo cambió todo. Y gracias a Dios que esto se resuelve como están metidos dentro de la casa. Eso es misericordia de Dios. Bueno, pues aquí nos están describiendo al Dios poderoso, al Dios justo, al Dios fiel. Son características que debemos aprender de Dios. ¿Cómo se llama este estudio? Conociendo a Dios, que es una de las cosas que tiene que hacer el cristiano. Conociendo a Dios a través del Salmo 33.
Verso 10 otra vez. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Ya se lo expliqué ya. Y frustra la maquinación y frustra las maquinaciones de los pueblos. Quiere decir, los pueblos hacen sus planes, hacen sus maquinaciones, hacen sus ideas y Dios los puede frustrar. Cuando Él quiere. Muchas veces no lo frustra, pero cuando Él quiere, como ahora mismo todo eso se ha parado, como Él quiere, Él frustra las maquinaciones de las naciones. Y voy a terminar con el 11. El consejo de Jehová. ¿Qué cosa es el consejo de Jehová? Es su juicio, lo que Él piensa. Acuérdate que Él es juez. Él hace la ley. Esta es su palabra, esta es su ley. Este es su consejo, lo vimos la semana pasada. Le llamamos el consejo de Dios. Pablo decía, allí en Mileto dijimos la semana pasada, no es rehusado, ¿se acuerdan? Eso fue, con ese texto terminamos el mensaje de la semana pasada. No es rehusado darles, enseñarles todo el consejo de Dios. Le dijo así a toda la multitud que había allí en Mileto, cuando se estaba despidiendo. No es rehusado de enseñarles todo el consejo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer los pastores. Esta es la Biblia. Enseñarle a la gente la Biblia, el contenido de la Biblia. El consejo de Jehová, ya lo enseñé la Biblia, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Es eterno. Y esa es otra característica que aparece aquí de Dios. Si su consejo es eterno, Dios es eterno. Y la eternidad es otro de los atributos. Eterno. Eterno. Lo hace diferente al resto de la creación. Dios es eterno. Pero lo hermoso de la gracia de Dios y del amor de Dios para con nosotros es que Él envió a su único Hijo, Jesucristo, Dios hecho hombre, dejó su trono de gloria y vino a morir para que tú y yo tengamos eternidad también. El consejo de Jehová permanece para siempre, es eterno. Y por eso en ese consejo dice que todo aquel que cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Quiere decir que nos hace eterno, hermano. Somos hechos para la eternidad. Dios nos hizo para ser eternos. El pecado nos quitó la eternidad. Y Cristo, que es la paz de Dios, el chalón de Dios que dijimos y hemos dicho en los mensajes anteriores, el chalón que todo lo repara, nos reparó. Cristo reparó lo que el pecado y el enemigo dañó. Y lo que Satanás dañó con su mentira y su engaño, Cristo los reparó y la eternidad que perdimos en Cristo la recuperamos otra vez. Para que todo aquel que en Él crea, acuérdese que no hay otro camino, lo vimos la semana pasada, no hay otro camino para llegar a Jehová, no hay otro camino para llegar al Padre, es Jesucristo. Y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Y la eternidad sigue, termino con la eternidad. Los pensamientos de su corazón. Estos son los pensamientos de su corazón. Esta es la ley de Dios. Este es el consejo de Dios. Los pensamientos de su corazón son por todas las generaciones. Quiere decir que esta Biblia, todo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bueno, hermano, hemos llegado al final de este mensaje. Es algo tremendo hablar de estos atributos de Dios. Yo le exhorto que usted guarde bien este mensaje, porque es un mensaje que le va a animar en esta etapa difícil, que tenemos que tener la paz de Dios, que tenemos que tener el descanso de Dios. El mensaje de la semana pasada, este es un mensaje para tener el descanso. Fíjese, recuérdese que los primeros versos de esto es: alégrate, canta con alegría, canta con júbilo, canta tocando bien los instrumentos. Alégrate en el Señor por todo esto que ha hablado. Y hemos terminado con la eternidad. Dios nos ha dado vida eterna. Que Dios le bendiga, es mi deseo. Dedique, vuelva más adelante a escuchar este mensaje. Prepárese, siéntese en un sillón y repítalo. Gracias a Dios por este internet que Dios nos permite usar. Y la tecnología, Dios dijo en su palabra que la ciencia se aumentará, y aquí está la tecnología, y hoy en día Dios la usa. Dios permite que los cristianos proclamemos su palabra a través de la tecnología. ¿Y qué hay con eso? Se está predicando el evangelio más que nunca. Se está predicando el evangelio, que todo el mundo lo oye en cualquier lugar.
Una gente tan pequeña como David Brene puede poner su mensaje a disposición del mundo entero. Lo mismo me oyen en España, que me oyen en Rusia, que me oyen aquí en los Estados Unidos, que me oyen en Cuba. Esa es la oportunidad que Dios le está dando a su pueblo y yo le estoy animando para que usted hable. Cada vez que usted salga para la calle, ahora que se va a poder salir otra vez, aproveche, no sea el mismo de antes, cristiano. Háblele a la gente, humíllate delante de Dios, busca su rostro. Aprovechemos bien el tiempo, como le dije a mi gente en la iglesia el miércoles pasado en una reunión de Zoom. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Bueno, que Dios le bendiga y que este mensaje le siga hablando en su vida y usted pueda conocer más, porque acuérdese, alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Vamos a poner completamente el texto. Alábese en esto, y así termino como empecé. Alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy ¿quién? El único camino, Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan. Vivir esto agrada a Dios, porque estas cosas me agradan. Dice, lo firma ¿quién? Jehová. Que Dios le bendiga y que tenga una linda semana en el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Yo me alegraré y celebraré. Cada minuto pensaré en su amor. Cada segundo en él yo confiaré. Aún si el sol llegara a oscurecer y las estrellas ya no brillen hoy, aunque la lluvia deje de caer, nada me impedirá alegrarme en Dios. Dios siempre es Dios, siempre es Dios, en sus manos están mis días. Dios siempre es Dios, siempre es Dios, Él está a cargo de mi vida. Este es el día que hizo el Señor. Él va a